Muy buenas noches. Voy a poner mi presentación y ya estoy con ustedes. Para mí es un gusto estar acá. Creo que esta es la 9ª vez que vengo a Perú y muchas veces vine y pasé por Miraflores y dije, es un sueño algún día poder compartir con Miraflores. Y hoy se cumple el sueño y eso para mí es un reto poder estar aquí, poder hablar de un tema que es bien complicado porque para muchos es parte de su intimidad y por eso este tema es para adultos. Yo amo a ese chiquito que está allá, está en mi corazón y sé lo que importa para los niños, así uno crea que no están escuchando y no están poniendo atención. Un tema para adultos sí tiene un efecto negativo en los niños. Entonces yo les pido que si hay algún otro niño o algún otro menor de edad dentro del recinto, tengan la bondad y le permitan estar afuera para que no esté en este espacio es para adultos ahora. Muchas gracias por entender, pero él es un tesoro. Gracias. Muy bien. Vamos a hablar de las adicciones, pero ¿qué tipo de adicciones? Voy a centrarme ya en un tipo de adicción. Y lo que van a ustedes ver aquí es lo que nosotros hacemos normalmente con los jóvenes, con los chicos más o menos entre los 14 en adelante. Las presentaciones, acá. La presentación, la forma de la presentación va dirigida a cómo trabajamos con los jóvenes, pero obviamente aplica muy bien para los adultos. Entonces, para poder comenzar con este tema, quiero puntualizar algo sobre las adicciones. Lo primero que quiero decir es que hemos pensado que una persona es adicta cuando consume sustancias psicoactivas, como alcohol, grandes cantidades de comida, que trabaja en extremo, que compra en exceso o es adicta al juego. Pero resulta que en los últimos años se han descrito algunas adicciones naturales en las que se generan sin la intervención de una sustancia. Y estos adictos, por ejemplo, son los adictos a la televisión, los adictos al deporte, los adictos a nuevas tecnologías, al celular y al internet. Yo normalmente llamo este tema, soy prisionero de lo que pienso y dejo entrar en mi cerebro. ¿Por qué? Porque una adicción es cualquier deseo, sea bueno o malo, que se sale del control. Y entonces ese deseo, por más bueno que sea, si se sale del control, es destructivo. Ve pasando la imagen. Yo tengo que decirte que la pases, ¿cierto? Perdón. Pásala, por favor. Pásala. Eso es lo que es una adicción. Es cualquier deseo, gracias, sea bueno o malo, que se sale de control y se vuelve destructivo. En el caso de la pornografía, a pesar de que pareciera que es normal, nosotros hoy, y nuestros chicos especialmente, no saben exactamente qué es pornografía. ¿Por qué? Porque se ha vuelto muy normal, se ha vuelto parte de la vida de los adultos y de los jóvenes. No solo la pornografía visual, sino la pornografía auditiva. Entonces, ¿eso qué ha llevado? A que nuestros jóvenes estén hipersexualizados, o sea, ellos tengan conductas que van mucho más allá de su edad, que ellos realmente no entienden en su totalidad, no entienden las implicaciones que escuchar el contenido altamente erótico lleva para su vida y se considera que es normal, todo el mundo lo hace, ya es parte de la vida diaria. Tan es así que es parte de la vida diaria que muchas parejas casadas asumen pornografía en sus relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eso le trae algo adicional a algo que se ha vuelto rutinario. Y entonces usted dirá, pero eso aquí no, perdóneme, yo llevo 20 años trabajando en esto y he estado en el contexto de la fe únicamente.
Y he visto cómo la pornografía ha hecho parte de algunas parejas casadas para añadirle algo adicional a algo que se ha vuelto rutinario como una relación sexual. Entonces esto es tan normal que no alcanzamos a diferenciar realmente qué está bien, qué está mal, qué efecto tiene para nuestro ser integral y hasta dónde podemos llegar a ser adictos a la pornografía. Así como hay adicciones al alcohol y a las drogas, y hay fundaciones que trabajan para esas adicciones, hay fundaciones que trabajan para adicciones sexuales. Y la adicción sexual generalmente comienza con actos masturbatorios que se vuelven incontrolables producto de que necesitan de por medio la pornografía. Generalmente se hablaba de que la pornografía era únicamente para los varones porque la puerta al alma del varón, o sea, su mecanismo de ignición en el cuerpo es el ojo. Entonces parecía que el consumo de pornografía era directamente hacia el varón, pero resulta que no. Ahora hay muchas mujeres adictas a la pornografía, especialmente la pornografía auditiva. ¿Por qué? Porque la entrada al alma de la mujer es el oído. Entonces vamos a desarrollar el tema de la pornografía. Yo le voy a mostrar qué es hipersexualización, que es otro tema que no entendemos claramente porque también para nuestros jóvenes se ha vuelto normal. Y para eso quisiera que pusieran el video que sigue, por favor. It's a distressing thought, but internet porn may be replacing sex ed for kids in the digital age. A shocking percentage of pre-adolescent children are being exposed to cyber porn long before they're mature enough to process its graphic sexuality. It fills parents of preteens like me with dread. And add to that those explicit lyrics in hip-hop and the elixir of social media, and suddenly the facts of life are X-rated. If Lil Wayne in Bedrock makes the vulgar seem normal, listen to Winifred, who's 12 years old. Baby, my room is the G-spot. Call me Mr. Flintstone. I can make your bed rock. I'm thinking, does Winifred understand what she's singing? Yeah, we did realize how obscene it was, but we got it. We knew what we were saying. She told us lewd lyrics are the least of it when kids her age are downloading pornography on their smartphones. It's porn before puberty. When I was in 8th grade, boys mostly. Boys were watching porn on their phone during school. So yes, during independent reading, they would do that. Oh my God, I have a migraine. 9 out of 10 children between the ages of 8 and 16 have viewed pornography on the internet. And a lot of them say it's how they're learning about sex. Winifred's friend Danielle was 11 the first time she stumbled on it. There was this one black guy, one Hispanic guy, and this one very blonde woman. And they were just like ferociously banging each other. It was very, I mean, I came home, I was bawling my eyes out. I'll never forget it. It sort of came at her before she was ready, and in a very graphic way. And luckily, she has a really good relationship with her mother, who was able to say to her, "Let me explain what that was." According to Playboy, porn is easier to access than ever. 30 years ago, 40% of adults say they watched porn. Now, it's reached 80% saturation. It's moved from the dark periphery to front and center. The documentary also follows Nicole, a former porn star, who provides an unlikely voice of reason, pointing out that porn doesn't involve true intimacy. It's definitely not making love. There's a huge difference. Making love is the kind of sex that you want to cry afterwards just because it is so beautiful. If parents are able to talk to their children about what real love and real sex later on is, most of the kids I know would trust our parents over to porn stars that we've never met. But the sheer volume of erotica coming at these kids has blurred the battle lines between mothers and daughters. Because you said that you didn't want to see these slutty photos, like... The first generation to have what we have. So there's no one before us that can kind of guide us. I mean, we are the pioneers. I'm already bordering on inappropriate. It's clear the girls are pushing the sexual boundaries.
Winifred and her friend Danielle are getting ready for a Lady Gaga concert. That's good. And Winifred carefully curates her online profile, pushing her budding sexuality on Facebook to tally up the number of likes. We make ourselves seem like down. You posted a picture of yourself with your bra showing, very revealing, at the age of whatever it was, 12, Right. 13. We're getting messages from everywhere that are saying if you dress this way, you are going to be either treated well or you're going to feel powerful. Sex is power. So my message to my daughter is sexuality is a wonderful, beautiful thing. You should embrace it. But it's yours. You don't want to abuse it. Don't take it for granted. You need to find a balance. So I can put a very sexualized photo of me on Facebook and make it so my parents don't know, but every guy at my school does. The adult entertainment world has completely infiltrated the mainstream. I do blame that on the digital age. Call it the pornification of American culture. It's why the filmmakers are editing a tamer version of Sexy Baby for educational use to help spark the healthy type of dialogue they see as vital. If children are exposed and they're not supposed to be, and if you cannot talk to an adult about it, you're going to be incredibly confused and really scared. Yo me pregunto, cuando la mamá le dice que su sexualidad es muy importante y que ella tiene que encontrar el balance, le está hablando a una niña de 12 años. Perdóneme, ¿cómo hace la niña de 12 años que hasta ahorita está empezando a desarrollarse, a tener su primera menstruación, a entender su impulso sexual, que todo eso le parece abrumador, que sabe que están cambiando sus sentimientos, ¿cómo encuentra el balance? Otra pregunta que me hago, y es una realidad, ¿el mundo de los adultos ha penetrado el mundo de los niños? Yo me pregunto, ¿usted y yo como adultos sabemos el impacto que tiene la pornografía en nuestra vida? ¿Usted sabe qué implica para sus relaciones personales y para el resto de su ser? Porque la pornografía, el impacto físico es muy satisfactorio, eso trae mucho placer físico. Pero ¿qué impacto tiene en sus emociones, en sus relaciones con otros? Nosotros no lo sabemos, pero lo vamos a aprender, porque aquí hay principios. Pero fíjese cómo estamos manejando la sexualidad, nosotros como adultos y la de nuestros niños y jóvenes. Estamos diciéndoles a ellos en un desarrollo psicosexual que simplemente el niño necesita llevarlo a cabo de una manera gradual, que no lo podemos avanzar, sino que el ser humano ha sido creado para vivir el desarrollo psicosexual de una manera gradual. ¿Cómo le puedo decir yo a un chico de 12, 13, 14, 15 que tenga, ¿cómo fue que dijo la señora? Balance, si yo no se lo enseño, si yo no se lo doy? No hay forma. No tenemos forma de hallar un balance cuando no recibimos una clara educación frente al tema. Y por eso hoy nos estamos guiando nuestra sexualidad frente a algunos mitos. ¿Cuáles son los mitos? Pásala, por favor. Los mitos son creencias falsas. Pásala, por favor. La cultura misma nos lleva a tener mitos frente al área sexual. Y son creencias que por el peso de la cultura se aceptan como verdaderas. Los mitos, queramos o no, determinan. Por favor, me pasas la siguiente slide, por favor. ¿Quién está arriba para que me ayude? Determinan nuestro comportamiento sexual. Entonces, la cultura misma va avanzando con mucha fuerza. Lo que nosotros estamos viendo hoy hace 10 años no era tan fácil verlo, pero esto ha ido cogiendo una carrera vertiginosa y hoy realmente en toda América Latina lo que estamos viendo es que debido a los cursos de educación sexual que están dando a los niños desde los 4 años y a los jóvenes, estamos encontrando que se está
cada vez hipersexualizando más a los niños. ¿Qué implica esto? Implica que están muy vulnerables al abuso sexual, a ser víctimas de abuso, pero también a ser victimarios de abuso. ¿Por qué? Por la forma como estamos trabajando el tema. Entonces, el mito nos lleva a pensar varias cosas. La primera, tener sexo o relaciones sexuales es una situación divertida que puede ser parte de las citas o salidas. Eso es un mito que tiene mucho peso en la cultura hoy. Pásala, por favor. El siguiente mito es tener sexo o relaciones sexuales son actos que se dan para conocer a una persona. Y mire, la prueba es esta. Usted habla con cualquier chico o cualquier chica más o menos entre los 15 y los 25 años. O sea, estoy hablando de bachillerato, middle school, mitad de bachillerato y universidad. Y hoy el noviazgo implica sexo. O sea, si tú quieres avanzar en la relación y ya quieres dejar de ser mi amiga, vamos a tener sexo. Es como, eso es lo que ya se da. Eso no hay problema porque así es. El deber ser de una relación dentro de los jóvenes es que vamos a ir avanzando en la relación. Eso implica que vamos a tener situaciones sexuales de por medio. Y el último mito que tenemos como gran factor en nuestra cultura es que tener sexo o relaciones sexuales hace parte de las relaciones de noviazgo. Entonces, lo que seguimos viendo es que es muy común ver el sexting. Entonces, una práctica muy común entre jóvenes y adultos, que además es delito en muchos países, y cuando se practica con menores de 18 años es el sexting o el sexo por internet. El sexo por internet no es un delito cuando se practica entre adultos, pero el sexting sí. Y por lo menos en mi país, no sé cómo rige la ley acá, pero en mi país, pedirle una foto desnuda, semidesnuda a una persona menor de 18 años es hacerlo producir pornografía infantil y esto es un delito. Y entonces, hace más o menos 3 años, encontrábamos que entre los chicos se hablaban y digamos que manipulaban la situación para que en un momento alguno le enviara una foto desnudo, semidesnuda al otro. Hoy ya no. Hoy ya simplemente dicen, envíame el pack. Envíame el pack. Ya saben que eso es una foto de semidesnudo. Y si usted va y mira, entre los jóvenes de 16 y 17 años más o menos, ellos tienen toda una lista en internet de sus amigas y sus amigos semidesnudos o desnudos. Es muy común verlo, no es normal, pero es muy común. El sexting es un delito para menores de 18 años porque los hace producir pornografía infantil. Y entonces, ¿por qué el acceso a la pornografía y a la hipersexualización tienen un impacto tan profundo en todas las áreas del ser humano? Usted dirá, no tiene sentido, porque la pornografía es simplemente ver imágenes o situaciones sexuales que producen placer físico. Bueno, porque aquí hay un principio. Pero permítame decirle que es un principio. Nosotros somos un diseño que responde a un diseñador. Hemos sido creados por un creador. Y el creador, cuando creó nuestra sexualidad, no nos entró en el mundo y dijo, miren a ver cómo se las arreglan. Él creó la sexualidad humana y puso principios muy claros para saberla manejar de una manera sana, que no nos hiciera daño a nosotros y que no hiciera daño al otro. Y creó principios que unos los podemos ver y otros no los podemos ver. Un principio que podemos ver es un principio natural. Por ejemplo, las leyes de la química, las leyes de la física. Pero un principio claro, porque no todos somos ingenieros, ni físicos, ni matemáticos para poder entender, o químicos, para entender el principio, sí un principio nos da la capacidad de entender qué es el principio natural, el principio de la gravedad. Entonces, por ejemplo, yo puedo autopercibirme Superman. Yo soy Superman. Usted va a decir, desde que no me afecte a mí, piense lo que usted quiera pensar de usted, ¿cierto? Si usted quiere ser gato, pues si usted cree que es un gato, pues siéntase gato. Es su problema, ¿cierto? O si usted cree que
el placer sexual no se la da a usted como mujer un hombre, sino un delfín. Entonces tranquila, cásese con su delfín. Desde que no me dañe a mí, haga lo que usted quiera con su vida, ¿cierto? Ok, yo me creo Superman. Y yo le voy a demostrar a usted que yo soy Superman, porque yo me autopercibo de esa forma. Ese es mi género. Pero para poder demostrarle a usted que yo soy Superman, yo tengo que tener una capa. Y yo no tengo plata para comprarla. Entonces yo necesito de sus impuestos para que se me compre la capa a mí. Entonces, ¿qué hago? Marcho. Y me pongo a pensar que yo debo reunirme con personas que se autoperciben igual a mí o que se autoperciben de un género diferente para que entiendan que esto es una realidad y logro que me compren la capa. Yo me pongo la capa, me voy al 8º piso de este edificio y les voy a demostrar a ustedes que soy Superman y me lanzo del 8º piso. ¿Qué me pasa? Perdóneme, la Tierra, la ley de la gravedad es un principio que dice que los cuerpos son atraídos por la Tierra. Ese principio no perece, ese principio va a estar por los siglos de los siglos. Ese principio es eterno, es un principio natural. Yo no me tiro porque me voy a caer y por lo menos me voy a morir o por lo menos voy a quedar muy mal, ¿cierto? Eso yo lo puedo ver. Hay principios que yo no puedo ver, pero existen. Y son principios que diseñó el diseñador y que yo puedo decidir no tenerlos en mi vida por algún tiempo, pero tarde o temprano me estrello con ellos, porque son principios que nunca pasan. Así nos digan que la Biblia fue creada para un tiempo y que ese tiempo ya pasó y que solamente se dio para el tiempo donde vivían el pueblo de Israel. No, es que los principios creados por el diseñador permanecen para siempre. Usted tiene todo el derecho a decidir si los quiere llevar a cabo en su vida, pero tarde o temprano se estrella con ellos. Y entre más tarde se estrella, más consecuencias van a tener para su vida. Yo le animo y le invito a que conozca los principios, porque muchas personas los ignoran, no los necesitan. El hecho de que no los necesiten no quiere decir que no operen. Pero además, si usted no quiere entenderlos, el principio le va siempre a guiar a entender que por ahí no es por acá. Pero si usted insiste en ir por acá, pues va a tener consecuencias. Y consecuencias que probablemente van a durar toda la vida. Porque para una persona que es desorganizada sexualmente, la presencia de un SIDA la va a matar. Porque el SIDA es letal 100% del tiempo. Lo que pasa es que esto es cuestión de tiempo. Pero la va a matar. ¿Y por qué adquiere el SIDA? Pues en muchos de los casos porque su vida sexual es desorganizada. Entonces, los principios son reales. Puede que usted no los pueda ver, pero están. Dios no nos dejó solos cuando nos dijo, ejerzan su sexualidad. No de manera responsable, como nos dicen los derechos sexuales y reproductivos. No, es que hay tiempo para todo. Y hay una forma adecuada de hacerlo. Y por eso, cuando hablamos de, pásala por favor, el ser humano integral e integrado es el principio que yo quiero dejar en su corazón. Voy a dejar 2 principios en su corazón hoy. ¿Qué es ser un ser humano integral e integrado? Pásala, por favor. En la Biblia hay 3 textos bíblicos que nos hablan del ser humano integral e integrado. El primero es este. Está en el Antiguo Testamento. Y es un texto que Dios le da al pueblo de Israel. Es el Shema de Dios. Y este texto se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Cuando un texto se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es un texto muy importante en la palabra de Dios y tenemos que ponerle mucha atención. En Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está mostrando que el ser humano tiene áreas en su ser, ¿cierto? Pero también hay una dimensión ahí. ¿Cuál sería? El alma.
En el alma tenemos las emociones, tenemos la mente, tenemos la capacidad de relacionarnos, es una dimensión del ser humano, y dentro de esa dimensión ahí nos muestra que hay dos áreas: el área emocional, que se representa con el corazón, y todas tus fuerzas es el área física. Pero si vamos al Nuevo Testamento, pásala por favor. En Marcos 12:30, el Señor Jesús vuelve a referirse a ese texto y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y nos presenta otra área del ser. ¿Cuál es? La mente. Y con todas tus fuerzas. El apóstol Pablo, en un tercer texto, entiende que en ese momento, desde ese momento, la iglesia es permeada por un concepto totalmente equivocado y gnóstico, que dice que el ser humano tiene dos realidades, una espiritual y otra material, y que el cuerpo es la realidad material y el espíritu es la realidad espiritual. Que a Dios únicamente le interesa el espíritu. ¿Por qué? Porque es que cuando morimos el cuerpo queda enterrado en la tierra. O sea que lo que hagamos con el cuerpo igual va a quedar enterrado en la tierra. Lo que le interesa a Dios es el espíritu. Y ese concepto gnóstico permeó la iglesia. El apóstol Pablo estaba clarísimo cuando en Primera de Tesalonicenses, pásala por favor, nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique. ¿Cómo? ¿Por partes? El cuerpo como que haya no lo santifica, pero el espíritu sí. Pero ¿y lo demás? Lo demás es otra parte, no tenemos problema. No, el apóstol Pablo era consciente de esa herejía que se había creado y dijo: no, aquí el Señor va a santificar todo su ser, todo por completo. Espíritu, alma y cuerpo no son partes, son dimensiones que hacen sinergia, no se pueden separar la una con la otra. Van unidas. Todo lo que yo haga con mi cuerpo va a tener consecuencias en el resto de mi ser. Y Dios, dice la palabra de Dios, va a conservar irreprochable todo su ser para la venida del Señor Jesucristo. Pablo era muy consciente del daño que se le estaba haciendo al ser humano cuando se decidió hacer esa dualidad, separar la integralidad del ser y volverlo por partes. Entonces, ¿cómo se lo enseñamos? Bueno, ahora les explico cómo lo enseñamos a los jóvenes. ¿Qué nos implica esto? Pásala, por favor. Nos implica que todas las áreas del ser van unidas la una con la otra, no se pueden separar. Que tampoco una es más importante que la otra, o sea, no se pueden jerarquizar. El cuerpo es igualmente importante al espíritu. Pásala, por favor. Y entonces, ¿cómo lo mostramos a los jóvenes? Tenemos un diagrama en donde vamos pasándola. Tenemos un área física, que es todo lo que podemos ver, tocar, oler, oír, saborear. Allí en el área física está el impulso sexual. ¿Cuándo empezamos a tener ese impulso sexual, esa atracción? Ojalá hacia el otro que me complementa, porque acá hay otro principio importante. Dios creó al hombre y a la mujer con igual valor, igual dignidad, pero con diferentísimas funciones. Y no solamente coloca un cuerpo físico que nos diferencia, sino que si hemos sido creados a imagen de Dios, nosotros reflejamos el corazón de Dios, su imagen. Entonces Dios no solamente nos regala un cuerpo, sino que imprime algo de su corazón en la feminidad y algo de su corazón en la masculinidad. Por eso nosotros no somos un lienzo en blanco sobre el cual la cultura escribe. Esto de que yo decido cómo me siento y yo decido ser hombre si me siento hombre, pero yo decido ser hombre a pesar de que esté en cuerpo de mujer, esto no es bíblico. Y no es bíblico, ¿por qué? Porque nosotros traemos un bagaje interior que viene del corazón de Dios y refleja su imagen. Y lo hacemos como hombres o como mujeres. ¿Correcto? Y eso, ¿cuál es la forma que Dios permite que nosotros sepamos cómo llega un ser humano al mundo? Lo primero que vemos son sus genitales. A través de sus genitales vemos si es hombre o mujer, ¿cierto? Pero no es lo único que él coloca. Nos coloca un bagaje interno que vamos desarrollando, que puede cambiar por un entorno, sí,
que la responsabilidad de los padres inicial es que este chiquito o esta chiquita que viene en camino se desarrolle adecuadamente y que debido a circunstancias familiares puede cambiar, sí. ¿Eso qué haría? Salir del propósito y el diseño de Dios. No quiere decir que esa persona fue creada diferente, no, es que su entorno ha hecho que el propósito de Dios en esa vida no se esté cumpliendo, como hombre o como mujer. Y entonces aquí todas estas dificultades de disforia de género y de atracción al mismo sexo que vemos más adelante se gestan en un entorno. Tienen factores, tienen causas. No nació así, pero debido a sus experiencias, a su entorno, pueden desviar el propósito de Dios temporalmente, sí. Pero Dios claramente nos diseña con una identidad sexual. O eres hombre o eres mujer. Y además nos diseña complementarios, o sea, lo que yo tengo como mujer el hombre no lo tiene, y lo que tiene el hombre como hombre no lo tengo yo como mujer. Eso se ve desde el mismo aparato reproductor. ¿Por qué? Porque siendo diferentes, primero nos da el desafío de relacionarnos, no solamente con él, sino con el otro. Ese es un desafío. Y segundo, nos hace ser complementarios. ¿Para qué? Uno de sus propósitos es generar nueva vida, ¿cierto? No es el único, pero es uno que es muy importante porque creamos descendencia. Entonces fíjense que estoy hablando del propósito de la imagen de Dios y del propósito de la complementariedad del ser humano. Y con estos dos ya le he hablado de 3 principios. Entonces cuando tenemos claro esto, encontramos que el impulso sexual debe ir dirigido a una persona diferente a mí, para que se cumpla el propósito de la complementariedad del ser humano, ¿correcto? Ahora, en el área emocional, tenemos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Sigamos, por favor. Tenemos un área mental, en la cual está el intelecto, el conocimiento, la creatividad, pero allí Dios ha colocado en el ser humano algo que lo hace completamente diferente a los animales, y por eso la teoría de la evolución no cabe aquí, no hace parte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se tomó la posibilidad de crear al ser humano en un momento muy diferente de crear a los animales y a las plantas. Él los creó en diferentes días, y fuera de eso al ser humano le colocó la capacidad de decidir, la voluntad, que es esa capacidad que yo tengo de saber qué me conviene y qué no, de lo que está bien y lo que está mal, de lo que me conviene y lo que me estanca. Eso nos hace completamente diferentes a los animales. Nosotros no somos el ser humano más evolucionado que existe en el planeta. Nosotros no venimos de un mono. Esa es una teoría. Eso no corresponde a la identidad bíblica que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Realmente el hombre y la mujer son la corona de la creación, de la creación. Entonces, si vemos allí, la capacidad de decidir tiene mucha importancia en la vida del ser humano, especialmente en su área sexual. ¿Por qué? Porque nos han dicho también que nuestro impulso sexual es un instinto. No, perdón, nuestro impulso sexual está bajo la cobertura del dominio propio. Y nosotros, nuestra responsabilidad es hacerlo crecer adecuadamente con nuestro desarrollo. El impulso sexual no es un caballo desbocado que yo tengo que mirar a ver cómo lo tengo, ¿no? Y para unas personas es, cuidado. No. El impulso sexual lo creó Dios, es intenso, sí, nos creó como seres sexuales, sí, pero todo tiene un orden. Y nosotros necesitamos aprender, eso se llama madurez, aprender a integrarlo a todo el resto de nuestro ser para que podamos desarrollarnos de una manera adecuada. Entonces, tenemos otra área que es el área social, que son las relaciones que tenemos con los demás. Y esas 4 áreas, usted ve, están como inmersas en un área más grande que termina siendo el cordón de esas 4 áreas que les da armonía y les permite desarrollarse de una manera adecuada. ¿Qué área sería allí? Ponla, por favor. Es el área espiritual. Cliquea, por favor, para que salga el área espiritual. Listo. En el área espiritual, ¿qué encontramos?
No solamente esa capacidad que Dios le da al ser humano de relacionarse con Él, sino que encontramos los valores, las creencias, lo que considero bueno o malo para mi vida. Y yo les pregunto, y siempre les pregunto a los jóvenes, perdóname, ¿de dónde salen tus creencias? Para muchos intelectuales las creencias salen de los libros que leen. Es cierto, usted es lo que lee. Eso sí, entonces yo le animo a que lea el libro de libros, a que se acerque a los principios eternos del Padre. ¿Por qué? Porque ellos le dan un norte. Pero tristemente uno no se acerca a los principios que le dan norte y sí se pone a leer muchas cosas que lo que hacen es alejarlo de los principios. Entonces, yo adquiero los valores, las creencias, lo que yo considero bueno o malo de dos fuentes. Una, de mis padres, de mi familia, y la otra, de lo que leo. Ese es el área espiritual. Y el área espiritual termina siendo quien le da armonía a las demás áreas. Pasémosla, por favor. Entonces, todas las decisiones que yo tome con mi cuerpo no solamente afectan mi ser total, mis emociones, mi mente, mis relaciones con los demás, sino también la forma como me relaciono. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con ver pornografía? O sea, con ese ratico tan rico que yo paso, ¿qué tiene que ver? Todo, todo. La pornografía tiene el poder de cambiar sus convicciones, de relajar su moral, todo que ver. Cuando una persona entra a ser consumidor de pornografía, esto no se logra en un mes, esto va siendo gradual. Usted no se da cuenta. Pero relaja su moral. Lo que para usted parecía chocante, horrible, guácala, empieza a ser normal y usted necesita ver más y cosas más con más contenido erótico y más contenido violento a veces. Y así va siendo, lento pero seguro. Pásala, por favor. Entonces, para determinar si una práctica o hábito que trae placer físico es adecuada o no, o sea, esto que me trae tanto placer físico, que me hace llegar a un orgasmo, ¿es bueno para mí? Usted tiene que evaluar las consecuencias que tiene en su mente, en sus emociones y en sus relaciones. ¿Por qué? Porque usted es un ser integral. Usted es un ser que está integrado. Cada área de su ser va unida la una con la otra. Y eso es muy importante. Porque muchas personas que han sido tristemente confrontadas porque son adictas a la pornografía, ellas dicen, ¿y qué hay de malo? Yo no le hago mal a nadie, la veo solo, la tengo en mi celular. Generalmente consumo a altas horas de la noche, no tengo ningún problema, no te estoy haciendo daño a ti, ¿cuál es el problema? Ese, que usted no ha evaluado los efectos que tiene en sus relaciones, en su mente, en su corazón y en su área espiritual. Le faltó ese pedacito. Bien, el otro principio que quiero dejar delante de ustedes, un cuarto principio es, pásala por favor, quiero acercarlos a lo que para Dios representan las relaciones sexuales. ¿Cómo fue que Dios creó la intimidad sexual en una pareja? ¿Qué es la intimidad sexual? Porque es que ahorita se nos abrió una baraja, ¿no? Ahorita tenemos intimidad sexual a través de internet. Yo no te toco, tú no me tocas, yo te digo dónde te tocas, yo me complazco con esto y no te genero hijos, no me da una enfermedad de transmisión sexual a mí. Entonces, no hemos tenido sexo. Y muchos jóvenes me dicen, es que yo soy pura de labios, yo soy pura de ojos. Tal vez no soy pura de aquí para abajo, pero yo soy pura de labios y pura de ojos. Y yo digo, ¿cómo así? Ah, no, es que yo no he tenido sexo todavía. Ah, que no hayas tenido sexo con una persona acostada en una cama y no hayas tenido un sexo penetrativo es otra cosa, pero sexo has tenido a la lata. Has visto pornografía, has enviado fotos, te han enviado fotos, has tenido sexo por internet. ¿No has tenido sexo? Eso es lo que está en la mente de nuestros jóvenes y en la mente de algunos adultos además, que como tengo un aparatico aquí y no he tocado a nadie, entonces no he tenido sexo.
La desnudez para Dios es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque eso implica un dar y recibir, un darme a mí mismo, no solamente mi cuerpo, no es simplemente un placer físico, es que yo estoy dando lo más íntimo de mi ser a otra persona. Pásala, por favor. Y entonces tenemos el Génesis, el capítulo 1, del 26, del 24 en adelante, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán, en otras versiones dice, se fundirán en un solo ser, ¿cierto? ¿Qué es esa palabra fundirse? ¿Qué es esa palabra hacerse uno? Eso lo dice Génesis, pero el Señor Jesús vuelve y lo retoma en este texto. Y dice, ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pásala, por favor. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué son las relaciones sexuales? Descubrir tu desnudez a una persona, entregar tu ser, no tu cuerpo, tu ser a otra persona. ¿Qué es para Dios? ¿Qué representa? Pásala, por favor. Representa amor e intimidad, que son actos de entrega, de darte a ti mismo. ¿Cómo darte a ti mismo? En una relación donde se busca, pásala por favor, satisfacer al otro, así como tú quisieras que te satisfacieran. Por eso las relaciones sexuales no solamente es, ven, tranquila, tengamos 12 minutos, no te preocupes, yo termino y ya. No, esto no es solamente tener un orgasmo. Las relaciones sexuales es el acto de intimidad más íntimo, más grande entre dos personas. Hay un acto de comunicación porque se da amor y se recibe amor, pero también se recibe placer. Y en ese contexto, por eso está en un contexto adecuado. Él lo enmarcó en un contexto donde diera permanencia a la pareja y la descendencia que hubiera producto de este tipo de intimidad tuviera seguridad. Y por eso en el corazón de Dios está el matrimonio. El matrimonio está en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios dio para que la pareja disfrutara de una intimidad plena, incluyendo la física, y diera permanencia para que los hijos que nacieran pudieran crecer saludables. Cuando tú sacas ese principio de contexto y crees que puedes tener sexo con uno, con otro y con otro y con otro, el principio sigue. Tú estás uniendo tu cuerpo, tu alma y tu ser con otra persona. Eso, el principio, el hecho de que no lo hagas dentro del matrimonio no quita el principio. Y entonces lo que estás haciendo es creando sellos de intimidad con personas con las cuales no estás comprometido para tener una permanencia. Y eso tiene un costo. Tú dirás, pero yo no lo veo, ¿no? ¿Cuántas parejas se han separado? ¿Por qué? Por los recuerdos que les generaron las parejas anteriores, especialmente en el área sexual, y no logran tener lo mismo que tuvieron. Mejor dicho, puedo aquí quedarme contándoles casos de consejería, casos muy complejos, donde producto de las situaciones anteriores no logran tener una intimidad verdadera en parejas casadas. Y eso no lo vemos, no nos causa dolor físico, pero existe, está. Por eso la relación sexual es un acto que une vidas y es la comunicación más íntima. Y además, como lo dice David Ormachea, unión de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es desorganizada sexualmente? Pues que es como la cola de una cometa. Los actos de intimidad que usted tuvo van a su matrimonio. Es como la cola de una cometa. Usted va con todos esos actos de intimidad. Ahora sí, ¿no? Ahora sí me voy a casar. Ahora sí quiero formar un hogar. Sí. ¿Y el resto? Lo que pasó allá, ¿qué? Yo les animo a que piensen en esto en serio. Miren, muchas personas no crecen espiritualmente porque nunca
han llevado su vida sexual expuesta delante de Dios. Yo les animo a que lo hagan. El Señor nos da una promesa. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ojo, esto no es tan simplista como, Señor, yo te dejo mi área sexual en tus manos, tú verás qué haces, por favor perdóname, chao, chao, listo. No, no funciona así. Yo debo ir al Señor. Yo le animo, no está escrito en ninguna parte, pero le animo a que recuerde los lazos de intimidad que creó con otras personas y voluntariamente pida perdón al Señor y le diga, rompe ese lazo que tuve con esa persona, para que yo pueda vivir mi vida, no solamente mi vida sexual, sino mi intimidad, mi amor de pareja, pueda vivirlo de una manera intensa y satisfactoria. Hágalo, el Señor le va a escuchar. No exponemos nuestra vida sexual y pensamos que, no, ya, esto es nuevo, no hay problema. No, sí hay problema, sí hay problema. Vaya, devuélvase y muéstrele al Señor. El Señor sabe su historia, pero para usted va a ser muy importante ser sincero y romper voluntariamente, querer que Dios rompa esos lazos. Entonces, pásala por favor. ¿De dónde sale la palabra uno? Cuando el texto dice, y se hacen uno, ¿de dónde sale esa palabra? Para eso nos toca ir al hebreo, que fue el lenguaje en el que fue escrito ese texto bíblico. En el hebreo hay dos palabras que se utilizan para uno, una es yashid y la otra es ekad. En Génesis 2:24, la palabra que se usa para se hacen uno es ekad, es unido, compuesto o ligado. Y el Señor nos da un ejemplo de ser unido, compuesto y ligado. Pásala por favor. En el ámbito matrimonial o en el ámbito de las relaciones sexuales íntimas, el hombre y la mujer se hacen uno como Dios es un ekad. ¿Cómo así? ¿Cómo es Dios? Dios es Dios, ¿en quién? En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Se cumple, todo lo que le he dicho se cumple. ¿Por qué? Porque Dios es un solo Dios, pero son tres personas con funciones diferentes. Es lo mismo que hizo con el hombre y la mujer. Tienen el mismo valor y la misma dignidad porque son Dios, pero tienen función diferente. Ahí se cumple el primer principio. Y el otro principio es que ellos están unidos, están compuestos, están ligados. Y el hombre y la mujer, debido a que están creados a su imagen, cuando se unen sexualmente, llegan a ese mismo ekad. Por eso es que le estoy diciendo que Él no nos dejó solos, Él nos da el ejemplo. Nosotros reflejamos su imagen. Bien, entonces, pásala por favor. La relación sexual es la unión del cuerpo, del alma y del espíritu. Y ¿dónde se debería llevar a cabo de acuerdo al principio de Dios este tipo de unión? Dentro del ámbito matrimonial. Pásala por favor. ¿Por qué? Porque el ámbito matrimonial, el matrimonio es una institución santa y sagrada y es ordenada por Dios y refleja la unión de Dios con Israel. Usted puede decir, no, yo no me he casado, he tenido sexo, sí, claro, yo soy activo sexualmente, no, qué maravilla, ser activo sexualmente ahora es una moda, ¿cierto? Soy activo sexualmente, yo no me voy a casar, olvídese. Si usted no se va a casar, bienvenido, o sea, tranquilo, no se case, no tiene por qué casarse. Pero un momentico, usted sí tiene que tomar decisiones frente a su cuerpo. Tanto hombres como mujeres. Porque es muy fácil salir del compromiso y muy fácil salir del problemita. ¿Por qué? Porque no me comprometo desde que tenga lo que quiero. Pero mire las implicaciones que esto tiene para su vida. Entonces, Dios instituye el matrimonio porque es el contexto adecuado para vivir este tipo de relación tan íntima como es una relación sexual. En ese contexto y en ese principio, usted necesita evaluar su vida. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pornografía? Pásela, por favor. Pues es que la pornografía básicamente es un material predominantemente explícito con la intención principal de excitar sexualmente a quien lo ve. La pornografía no contiene amor, no contiene sacrificio,
no contiene entregarse emocionalmente a su pareja, no contiene nada de eso. ¿Qué hace la pornografía? Vamos a mirar. La pornografía, además que hoy, antes por lo menos teníamos que ir a una tienda a comprarla, teníamos que pasar la pena de que la persona por lo menos nos mirara como diciendo, uy, usted es un adicto, ¿no? No nos decían nada. No, claro, yo no consumí pornografía, perdónenme, pero me hago en primera persona. No nos decían nada, pero uno por lo menos veía la cara del vendedor y decía, uy, terrible. Ahora no, ahora la pornografía está acá. Es asequible, accesible y anónima. Todos tenemos un ordenador, todos, y tenemos un acceso facilísimo a la pornografía. La pornografía facilita la actividad sexual y la masturbación porque hace que las personas estén siempre listas y predispuestas a tener situaciones sexuales. Y además se convierte en una práctica altamente adictiva. Le voy a explicar por qué. Cuando una persona se conecta con la pornografía, generalmente lo hace por curiosidad o por aprender cómo es que hacen las personas el amor. Así han llegado muchos jóvenes a ver pornografía. Pero ¿qué pasa cuando usted se engancha? Generalmente se engancha por curiosidad y quiere seguir viendo. En su cuerpo se libera un agente de cambio que se llama dopamina. La dopamina es la hormona del placer y se empieza a liberar en algunas cantidades y se empieza a liberar en la medida en que usted ve y le va a pedir. ¿Por qué? Porque usted va a sentir la necesidad de que la dopamina se siga liberando en su cuerpo. Usted no sabe qué es eso, pero va a sentir la necesidad de verla. En la medida en que usted consume pornografía, va a necesitar que el nivel de dopamina sea mayor. ¿Por qué? Porque lo que veía antes ya no le estimula el mismo nivel de dopamina. Entonces va a necesitar ver cosas mucho más fuertes. Ahora, ¿qué hace en su mente? Usted lleva una biblioteca de imágenes. Yo tengo personas que me han dicho que la primera imagen que vieron hace 30 años la tienen aquí todavía. Y fuera de eso, ha habido personas que me han dicho, ay doctora, yo ya no necesito mirar nada, yo todo lo tengo acá. ¿Quién fija esto en la mente? Otro agente de cambio que se llama epinefrina. Y entonces la combinación de estas dos cosas hacen que la persona, para poder lograr el mismo nivel de excitación, necesite ver pornografía cada vez más fuerte. No es algo desconocido saber que en internet hay 3 tipos de pornografía, una pornografía leve, una pornografía media y una pornografía dura. Para la pornografía dura tienen que pagar para entrar. Es el mundo bajo del internet, ¿cierto? Ok, y estas personas van poco a poco, poco a poco. Ahora, ¿cuál es el problema con respecto a una sustancia psicoactiva? Cuando una persona es adicta a una sustancia psicoactiva, la persona tiene el chance de ser desintoxicada, porque le quitan la sustancia, pasa en la abstinencia, generalmente la pasa bajo cuidado médico y la persona puede salir aún. Adictos a la heroína han logrado poder salir limpios. Pero con la pornografía, ¿cómo hacemos para quitarle las imágenes que usted tiene en la mente? Yo no conozco al primer terapeuta que le pueda decir a usted, y si se lo dice le está mintiendo, que le pueda decir, no se preocupe, venga, trabajamos, que yo le quito las imágenes. Lo que sí le va a decir es, venga, trabajamos para que usted no se vuelva un agresor o una agresora. ¿Por qué? Porque en los estadios de la pornografía, el último es practicar lo que se vio. Y generalmente una persona que consume pornografía infantil termina siendo un agresor sexual de niños. Si una persona consume pornografía homosexual, póngale la firma que va a tener actividad sexual homosexual. Y entonces en ese caso, usted dirá, pero entonces ¿qué? ¿Los homosexuales en este momento están llegando a la homosexualidad por consumo de pornografía? Quiero decirle que sí. Hay chicos que han estado consumiendo pornografía desde los 6 años. Tengo niños que entraron con la palabra sexo a su tablet que su papá querido le regaló de Navidad. Y entró a los 6 años. Descubrimos que era adicto a la pornografía a los 13. Pasaron 7 años y nadie se había dado cuenta. ¿Por qué?
porque eso lo hacen solos. O sea, usted como papá querido le regala una tablet, usted cree que su hijito, su hijita maravilloso está en su cuarto, ¿cierto? Feliz, está en la casa, qué maravilla, no tiene que sacarlo a ninguna parte, pero tiene el mundo en sus manos. Si hace 5 años no hablábamos de esto, quiero decirles a los padres, por favor, no le compren celulares a sus hijos menores de 16 años. Y los chicos me mirarán y dirán, esta señora, ¿cómo se le ocurre decir eso? Miren, el acceso a la pornografía, al grooming, o sea, al abuso sexual en línea, es altísimo en este momento. Altísimo. ¿Y a quién escogen? A los niños menores de 12 años, que son los niños que están más dispuestos a tener amigos. Hable con ellos, entre los 12 y los 13, ellos no deberían estar en redes sociales a esa edad, pero los mismos padres les ponen la red social, los dejan utilizar la red social de ellos. Y si no, les abren la cuenta además, porque la abren con una edad que no es. El acceso a llegar a ellos, ellos mismos abren páginas para poder acceder al target que ellos quieren. Normalmente son niños entre los 12 y los 14. ¿Qué buscan? Hacerse amigos de ellos. Miren, se hacen amigos de tal forma, el groomer dura más o menos 2 años haciéndose amigo del chico o de la chica. Y el niño piensa que esa persona es su mejor amigo. Con él habla de todos los temas. A mí me han dicho, ay no teacher, es que somos almas gemelas. Y emocionalmente los atrapan de tal forma que cuando les piden ir a un lugar y acceder a su cuerpo y empezar a tener sexo con ellos, para ellos es una relación de amor. Los han enamorado. Es una cosa muy complicada. Y si hace más o menos 7 años no teníamos esto tan grave, miren, hoy, por favor, papás, les ruego. Yo le pregunto a usted, yo sé que hay papás que necesitan que su hijo tenga celular porque permanece solo. Yo entiendo eso, o sea, hay excepciones. Pero mire, papá, si usted le compra un celular a su hijo solamente para saber cómo le está yendo en el colegio, a ver si se tomó la sopa, a ver qué está pasando en el colegio, porque usted está muy afanado para saber que su hijo esté bien, no le compre celular. Y si lo ha de comprar, cómprele una flecha, de esas de solamente los numeritos. Ahora, consígala. Creo que en este momento en Japón están accediendo a esos celulares, en América Latina todavía no los tenemos, ya todo es tecnología. Pero por favor, no. Nosotros en Colombia, la misma Policía de Tecnologías Informáticas nos dice algo sobre la ley 36912 y nos habla muy claramente sobre el acceso que deben tener los chicos a las redes y al internet. Y nos hablan claramente que un chico o una chica menor de 13 años no debería tener acceso a las redes sociales por el riesgo que tienen de ser ubicados por los groomers. Entonces yo le pregunto a usted, es su decisión. Cuando usted es papá de niños entre los 6 y los 15 años, usted tiene el control. Y usted puede decir no y no. Pero ya con un chico de 16 y 17, no le vaya a decir. Mejor dicho, cuando usted ya le dio celular y usted le va a decir, deme sus claves porque yo necesito saber usted en qué anda, el chico le va a decir, ¡ja! Esta es mi intimidad. Olvídese. Y no debería ser así. Si usted ya le ha dado celular a un chico de 16 o 17 comprado por usted, porque generalmente ellos ahorran y lo compran, si usted se lo compró, usted tiene que poner normas en ese celular. Usted tiene que tener claves y su vida tiene que ser tan transparente que sus claves, su acceso a internet puede acceder cualquiera de su casa. Porque aquí somos puertas abiertas. Así como yo te dejo entrar a mis cuentas y yo no tengo nada que esconderte a ti, tú necesito, por pura protección para ti, tener acceso a tus cuentas. Pero si usted es una persona que nadie le puede ver lo que tiene en sus cuentas y que esto es solo suyo y que solamente lo usa usted, no le pida a su hijo de 16, 17 años que le dé sus claves porque el hijo le va a decir, sea coherente. Sea coherente. Entonces, el manejo de esto, yo sí les invito a que piensen cuál es la razón por la cual
ustedes les están comprando celulares a niños tan pequeños. Yo espero que ustedes entiendan la importancia que esto tiene para un niño, porque los niños a ustedes los van a presionar. Ay, es que todo el mundo en mi salón tiene celular, ¿cómo es posible que tú no me des celular a mí? Yo les pregunto a los niños de 7, 8 años, ¿quién tiene celular? Y todos me levantan la mano, todos. Ha sido muy raro el niño que me dice, no, mis papás a mí no me dan celular. Muy raro. Y estamos hablando de niños de 7 años. Entonces, por favor, papás, debido a esto, antes no hablábamos de esto para nada. Mire los efectos que tiene la pornografía en su vida como adulto y más aún en la vida de un chico o una chica que no tiene un desarrollo completo y que está inmaduro. Por favor, pásala. Pásala, por favor. Vamos pasándola. La pornografía reduce el sexo de la forma más íntima de comunicación al placer egoísta. Sencillamente yo te uso, tú me usas, tenemos el orgasmo y chao. Eso es todo lo que pasa. Y yo le invito a pensar si usted tiene ese tipo de relaciones sexuales, porque si tiene ese tipo de relaciones sexuales, le invito a que piense que hay una forma muy diferente de vivir la sexualidad, la intimidad sexual en pareja. Pásala. Priva al sexo de su dignidad, de su valor. El amar, que implica entrega, ternura, compromiso, se sustituye por el deseo. Pásala, por favor, ve pasándola. Pásala. En la pornografía siempre va a haber búsqueda del mayor placer a costa del menor compromiso. Cada vez vemos relaciones más superficiales y menos comprometidas. Miren nomás las relaciones entre los jóvenes hoy en día. Miren los jóvenes universitarios, lo difícil que es para ellos tener relaciones estrechas, no de intimidad física, sino de intimidad emocional. Porque todo el tiempo están así, todo el tiempo. Ya cuando una persona tiene tanto tiempo comunicándose a través de las redes, cuando se ven, se quedan callados, no saben qué decir. ¿Lo ha visto? Sí, o sea, no le estoy diciendo nada que usted no haya visto. Es verdad, las relaciones cada vez, uno se dice, ¿y por qué estamos tan solos? ¿Y por qué hay tanta tentativa de suicidio? ¿Y por qué los jóvenes se nos están suicidando tanto? A ver, piensen en esto. Piensen en lo que implica para ellos hacer relaciones hoy. Es muy difícil, porque viven conectados todo el tiempo. Pásala, por favor. El ser que anhela ser amado se sustituye por un objeto por el cual se obtiene placer y aleja la intimidad con la pareja y con Dios. ¿Cómo se llega allá? Se lo expliqué. El deseo de saber cómo tienen sexo las parejas, por curiosidad. Muchos dicen, no, es que yo quiero aprender sobre sexualidad. Mire, es el peor sitio para aprender sobre sexualidad. ¿Y sabe por qué? Porque generalmente muestran cosas que jamás se darían en una pareja casada normal. O sea, en una pareja normal. Existen algunas situaciones físicas, sexuales que ellos tienen a través de la pornografía que nunca se darían en una pareja normal. Nunca. Ahora, ¿cómo se llega? Lo primero es una exposición accidental o voluntaria. Los chicos que están haciendo sus tareas, ¡pum!, baja una imagen, ¡wow!, ¿qué es esto? O le dijeron, vaya y mire lo que es la no sé qué, y ellos entraron y por curiosidad se enganchan. Cuando piensas que a través de la pornografía logras saber cómo es que se hace el amor, estás buscando en el sitio más equivocado, porque es la manera más grotesca de aprender. Todo lo que se ve está desconectado del amor y de la entrega. Luego, ¿qué sigue? Sigue una cosa que se llama escalada. Entonces allí, lo que para mí ya era chocante, ya no es chocante. Ya necesito buscar material más crudo, más perverso o más violento. Entonces llegamos a una tercera etapa, que es la etapa, pásala por favor, de desensibilización. Y entonces aquí yo quiero llamar su atención, porque por lo menos en Colombia, nuestro gobierno ha hecho algunas sentencias. Por ejemplo, llegó una sentencia favoreciendo a un fotógrafo que le estaba tomando foto a dos niñas, una de 16 y otra de 18, una desnuda y otra en ropa interior. Y lo absolvieron. Eso es sexting.
está tomando fotos, está produciendo pornografía infantil. Nuestra ley colombiana dice que a un menor de 18 años eso es un delito, eso es punible, y lo absolvieron. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. No, porque es que es normal que las niñas de esa edad se tomen esas fotos. ¿Ah, sí? ¿Es normal? ¿Qué es lo que está haciendo que sea normal? El consumo de pornografía. No me diga que esa persona está consumiendo, no, es que yo lo deduzco. ¿Por qué? Porque para esas personas que consumen pornografía, eso es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. ¿Sí ve cómo se normaliza? Es muy normal. Cuando llegamos a esta etapa de sensibilización, necesitamos ver, muchos entran en la pornografía violenta. Y lo que sigue, pásala por favor, es practicar lo que se vio. Y a eso se llama actuación. Eso es el proceso de la adicción a la pornografía. Yo no sé si hasta este punto usted se ha identificado con algo de lo que ha escuchado. En este punto, la persona que ha visto pornografía a solas, a altas horas de la noche, que es cuando hay mayor consumo de pornografía, y que alguien lo atrapa por alguna razón, lo que dice es lo siguiente, pásala por favor. Lo mismo que cuando se consume una sustancia psicoactiva. ¿Quién se va a enterar? Ah, tú te enteraste, pero porque te paraste. Si no, no te hubieras enterado. Es mi vida y no le hago mal a nadie. Todos lo hacen y no pasa nada. Solo una vez más y lo dejo. ¿Sí? No seas ingenuo, eso es lo mismo que dice un adicto a las drogas. Exactamente lo mismo. Pasa la siguiente y la siguiente, por favor. Esa pásala, por favor, toda. Ese es el ciclo de la adicción. Pásalo, por favor. ¿Cambia en algo tu vida a la pornografía? Sí. ¿Cuándo te das cuenta? Tristemente, nosotros, quienes estamos entrenados en violencia sexual, podemos encontrar algunos indicios de personas que están consumiendo pornografía. Por ejemplo, la persona que pide tener relaciones anales. Las relaciones anales van en contra de la naturaleza porque el ano es un esfínter que ha sido creado para expulsar materia fecal. Cuando el esfínter se penetra, el esfínter se daña y crea un ambiente muy propicio para las enfermedades de transmisión sexual. El acto anal es un acto que va en contra de la naturaleza, pero la persona que ve pornografía generalmente pide actos anales. Eso es un indicio. El otro indicio es una persona que permanentemente está hablando de lo sexual, personas que en sus comentarios de corrillos de empresa o de situaciones de compañeros viven hablando, ¿y cómo será esta persona desnuda? ¿Y cómo se imagina usted que haga el amor? Todo es en función de lo sexual, todo. Y uno dice, ay, no sea tan vasto, o no sea tan, uy, usted vive pensando en lo sexual. ¿Por qué? Eso no es normal. Eso no es normal. Esos son indicios. Y cuando uno ve que cometió un delito, porque como, ¿quién habla de esto? Nadie, porque como todo está tan generalizado, cuando la persona ya comete un delito, hace una violación a una compañera o compañero, porque las mujeres también violan, ¿cierto? Ahí es cuando se descubre que era consumidor de pornografía. El 100% de los agresores sexuales a los niños son consumidores de pornografía. Entonces, ¿cambia tu vida? Sí. ¿Bloquea tu relación con Dios? Sí, esto es pecado, va en contra de la voluntad de Dios, más cuando tú usas a una persona como objeto de estimulación sexual, sí. Cambia tus valores, tiene el poder de cambiar tus creencias, relaja tu moral, cambia la manera como miras al otro y el valor que le das y te lleva a poner en práctica lo que estás viendo. Ese es el ciclo de la pornografía. No sé si usted en algún punto se ha identificado con esto. Y quiero hacer un llamado a los jóvenes, especialmente que me están escuchando. Yo quiero decirles algo, y estoy en un contexto de iglesia. Si no estuviera en un contexto de iglesia lo diría de otra forma. Pero quiero que sepan una cosa, no se metan al infierno, porque el infierno es muy seductor. La puerta del infierno es muy seductora. Cuando tú entras a la puerta del infierno, llega un punto en que es seductora hasta un punto. Y es como si el enemigo te botara ahí, porque sabe que va a ser muy difícil para ti devolverte.
Cuando yo hablo con los chicos sobre esto, porque esto hace parte de un currículo de sexualidad, esto es una clase de sexualidad para los chicos de 14, 15 y 16 años, les digo, no busquen comprobar si les estoy diciendo la verdad. Esto es una cosa a la cual es mejor que no te arrimes. Pero si ya empezaste, así como entraste, vas a tener que salir. Y la batalla la puede librar Dios, pero no va a ser fácil. Entonces, ¿cómo te animo a que pienses en esto? Pásala, por favor. Cuida tu corazón. Y esto que voy a proponerte, puedes aplicarlo no solo para la adicción a la pornografía, sino para cualquier tentación. O sea, cualquier tentación que tome control de tu mente y que te ponga en un nivel donde empieces a pensar profundamente en querer llevar a cabo esa tentación, te sirve para esto. La primera necesidad de un adicto no es el tratamiento. Miren, hay adictos que han pasado por todos los tratamientos, por todos, y no ha funcionado. O sea que el tratamiento en sí no es la respuesta. La respuesta del adicto es el arrepentimiento. Aquí no conozco la primera persona que haya salido de esto sin la intervención de Dios. Y creo en los grupos terapéuticos, en los buenos grupos terapéuticos que les han dicho, usted tiene que paliar su adicción para no agredir a alguien, pero ya es muy difícil salir de ahí. Dios sí puede sacarte de ahí, pero se necesita que tú reconozcas en qué momento estás y pidas perdón de corazón al Señor. Eso es el primer paso. Todos tenemos un altar en nuestro corazón, todo depende de quién o qué esté en ese altar. Las adicciones no son un problema de comportamiento, son un problema del corazón. Si nuestro corazón no adora a Dios, va a adorar otra cosa. Si tú no tienes claro que amas a Cristo, y es amor verdadero, el amor que transforma la vida, el amor que lleva más allá, el amor que te da la suficiente razón para salir de aquí, puedes hacer muchos tratamientos. Y de la pornografía no es fácil salir. Lo primero que tienes que hacer es reconocer delante de Dios y suplicarle que vas a ir con Él, por amor a Él, para que Él te libere, para que Él te lleve de regreso. Por eso, rehabilitarse sin tocar el corazón puede generar recaída, porque el corazón queda huérfano de devoción hacia Dios. Todos, absolutamente todos tenemos una naturaleza a las adicciones. No es que tú seas diferente y por eso caíste, no. Pero ¿cómo cortamos el ciclo? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo nos devolvemos? Trabajando con Dios. Ahora les voy a mostrar un texto bíblico que nos ayudaría muchísimo, pero esto necesita un acompañamiento. Tú solito o solita no lo vas a lograr fácil. Tú necesitas a alguien que te supervise, que te ayude. Los mejores tratamientos han sido consejería pastoral acompañada de un proceso terapéutico. Pero si tú estás entrando y hasta ahora estás viendo que vale la pena, que no sabes si esto, qué rico verlo, pero no sabes si está bien o está mal, yo te invito a que prevengas que empiece. ¿Cómo? Esto tiene un problema en el corazón. Entonces tú necesitas saber qué estás pensando. Cuando tienes este deseo profundo de querer consumir, de querer ver, de querer recrear en tu mente situaciones que has visto, para y piensa, ¿por qué estás pensando? ¿Cuál es la entrada de la tentación? Generalmente es una emoción negativa y esta puede ser grandísima, grandísima. ¿Qué piensas? ¿Que eres fea? ¿Que no tienes novio? ¿Que te dejaron del tren? ¿Qué piensas tú como hombre? ¿Que no das la talla? ¿Que no eres suficientemente masculino? ¿Cuál es la talla que te han puesto a ti como ser masculino? ¿No la das? ¿Y qué sientes con lo que piensas? Porque el enemigo, ¿dónde actúa? Actúa acá. El enemigo está actuando permanentemente en tu mente. La manipula, coloca duda y desconfianza en Dios y en su poder para ayudarte, de tal forma que te engaña.
Entonces, fíjate que tú primero tienes que pensar, ok, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué esto me está llevando? ¿Qué siento cuando pienso en esto? Para y piensa, pásala por favor. Reconoce un patrón que empieza a presentarse. Un ejemplo muy común, por ejemplo, en las mujeres, son aquellas que anhelan sentirse amadas. Todos anhelamos sentirnos amados. La mujer que anhela sentirse amada, que le teme a la soledad, que le teme a quedarse sola y que piensa que a través de las relaciones sexuales va a lograr el amor de un hombre, y cuando suceden las relaciones sexuales no logra el amor que espera, se siente usada, se siente decepcionada y traicionada, siente vergüenza de lo que hace y jura para sí misma que no vuelve a pasar. Es una puerta muy grande para la adicción. Pero en el hombre también existen este tipo de patrones. Por ejemplo, un hombre que se esfuerza y se esfuerza por lograr la talla en su trabajo y por más de que se esfuerce no logra que el jefe le dé un visto bueno. Y entonces comienza a decir, no, es que yo no puedo, yo no he logrado, miren dónde estoy, he pasado tantos años en este trabajo y nunca me han ascendido. Esas son puertas de entrada muy fáciles. ¿Qué emociones? ¿Qué emociones? Cuando tú enfrentas la verdad de lo que te tienta y no la racionalizas, no la excusas, sino tomas el tiempo para analizarlo, tú puedes avanzar, pero si no, vas a seguir cayendo. Entonces, tómate el tiempo, trabaja con un mentor, permite que alguien te acompañe en esto para que vean cuáles son las causas que te llevan a tener esta adicción o este consumo, esta tentación. Dios, pásala por favor, nos da muchos textos que nos ayudan en el proceso, porque esto es una batalla y la batalla está acá. Entonces hay palabra de Dios que si yo la conozco y empiezo a hacer la realidad en mi vida y clamo al Señor y me refugio en las Escrituras citándolas, no pensándolas, el enemigo no es omnisciente, él no está en tu cerebro, el enemigo escucha lo que tú dices. Y entonces, por ejemplo, el Salmo 50 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. El Señor te puede librar, pero háblalo, verbalízalo, pídele ayuda, dile al Señor cuánto necesitas que te ayude, cuánto necesitas que borre de tu mente toda esa biblioteca de imágenes que tienes en la mente. Pásala, por favor. Reenfoca tu atención. Cuando algo llama tu atención, eso ya te tiene agarrado. Reenfócala. Miren, muchas veces, especialmente en los varones que han consumido pornografía homosexual y han tenido conducta homosexual, ellos dicen que con lo que más luchan es con las imágenes que recrean en su mente. Reenfóquese. Entienda algo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, lleve cautivo en obediencia todo pensamiento a la cruz de Cristo para que se someta a la cruz. Cuando tenga esos momentos donde esos pensamientos toman el control, hable este texto, llévelos cautivos. Señor, yo llevo cautivo este pensamiento a tu cruz. Usted va a decir, y entonces me va a tocar todo el día llevar cautivo los pensamientos. Sí, al principio usted va a tener que llevar muchos pensamientos, porque así como empezó a meter cosas en su mente, así vas a tener que sacarlas. Va a tener que llevarlos cautivos al sometimiento a Cristo. Y esa palabra va a ser realidad en su vida. La palabra de Dios tiene el poder para transformar la vida. Por lo tanto, no se enfoque en lo que lo hace tener la tentación. Enfóquese en la acción y lleve ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es parte del proceso. Hablarlo con alguien, descubrir lo que está pasando es el primer paso. Arrepentirse y pedirle ayuda a Dios es lo que sigue, pero el proceso continúa y esto es como continúa. Por eso ese texto bíblico es tan importante. La Biblia dice que resistas al tentador porque como león rugiente está buscando a quien devorar. Cuando el diablo te tiente, no te pongas a debatir con él. Uno a veces dice, no, es que yo tengo la fortaleza para decir no, perdóneme.
perdóneme, esto es sobrenatural, o sea, el diablo tiene un poder que usted no conoce, hasta dónde puede llegar. No se ponga a debatir con él. Sabemos que está como león rugiente buscando a quien devorar, entonces la palabra de Dios es la que nos ayuda a defendernos del enemigo. A mí me preocupa mucho cuando hay comunidades que empiezan a declarar y en el nombre y el enemigo está fuera y fuera y fuera. Perdón, ni siquiera el apóstol Miguel, que es el ángel Miguel, que es el ángel de la guerra, se pone a debatir con el diablo de esa forma. Él le dice al diablo que el Señor te reprenda. Él no se mete a debatir con el diablo, perdónenme, nosotros porque hemos tomado esa iniciativa de que y libérate en el nombre de Cristo y yo te libero. Sí, yo sé que nosotros tenemos poder para atar y para desatar, pero ojo, porque, perdón, espiritualmente hay cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que suceden. Entonces, perdón, nosotros no podemos debatir con él así. Nosotros podemos declarar la palabra de Dios, saber que la sangre de Cristo nos cubre, declarar palabra de Dios cuando nos sentimos tentados, pero no debatamos con Él. Él se va cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nuestro corazón está sincero pidiéndole al Señor ayuda. ¿Sí? Entonces no nos creamos Cristos porque Cristo es único. La tentación comienza en tu mente y en lo que atrapa tu atención. Entre más luchas con el sentimiento, más control tienes sobre ti. Por eso debes reenfocarte y detectar los pensamientos que atrapan tu atención. Y por último, únete a un grupo. Busca a alguien con quien compartir lo que te está pasando y a quien le des permiso de preguntarte y pedirte cuentas. Entonces aquí el trabajo de un mentor es importantísimo. El proceso terapéutico es importantísimo. Miren, créanme, hay personas que necesitan, cuyos casos se han vuelto clínicos. Y eso, por más de que nosotros los pastores queramos ayudar, nosotros no tenemos la competencia para luchar con un caso clínico. Eso lo tiene que hacer una persona que sepa. Por eso las herramientas de la psicología son muy buenas en estos casos. Ha habido personas que han tenido tentativa de suicidio. Una herramienta psiquiátrica en esos casos es importante. Entonces, los problemas grandes se vencen en equipo. Pásala, por favor. Después de lo que has escuchado hoy, piensa, no es con la fuerza de voluntad, sino por medio de Cristo. Esta es una de las adicciones que solito Cristo te libera, sí. Entonces permite que Cristo llegue a tu corazón, enamórate de Cristo que murió en la cruz por lo que tú ya viviste. Recuerda que Él te hizo libre, da el primer paso. Él ya te hizo libre, entonces vamos hacia atrás. Les ruego, dice Romanos 12, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios creó el cuerpo humano como un instrumento de adoración a Él, para que nosotros pudiéramos adorarlo. Nosotros no solamente adoramos cuando venimos a la iglesia a cantar, nosotros adoramos con una vida íntegra. Adoramos al Señor con nuestro cuerpo manejándolo de manera adecuada. Entonces yo te invito a que si tú te has identificado con algo de lo que yo he dicho, sea porque estás viviendo esta situación personalmente, o sea porque como papá tú has permitido, como mamá, tú has permitido el consumo de pornografía y es más, has dejado las revistas o los CDs porque crees que esa es una forma adecuada de enseñarle a tus hijos a ver la sexualidad. Yo te invito que te pongas en pie, no para que te descubran, si quieren todos pónganse en pie, pero yo quiero de todo mi corazón que no dejes pasar esta oportunidad, que si para ti esto ha sido un llamado de atención, tú reconozcas que necesitas al Señor y que necesitas su muerte y su resurrección en tu vida y que vas a hacer algo por esto, sea porque te tocó a ti o sea porque influiste en la vida de otros para que el consumo de pornografía sea una normalidad en tu entorno.
Entonces les invito a que cerremos nuestros ojos. Quien quiera arrodillarse o levantarse, hágalo. Vamos a orar por esto.